Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. En estas últimas horas se revela un entramado de corrupción, del manejo de recursos del presupuesto de nuestro país combinados con el presupuesto de gobiernos extranjeros para financiar a todo un grupo político, a personajes que ahorita se dedican a ir en contra de la Cuarta Transformación y que sobre todo desde hace varios años habían tenido control de varias instituciones. Junto con la información que presenta el presidente López Obrador y también la información que presenta la titular del CONACYT, nos enteramos de todo esto, en donde incluso está embarrado Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, porque resulta que el dinero que ellos le quitaban a los partidos con las sanciones que ellos mismos imponían, los dedicaban a estos negocios, los negocios de la ciencia y la tecnología. Sí, también desde el INE es increíble. Todos embarrados, todos metidos y todos encabezados por Claudia X González. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar esta historia con la denuncia que hace el presidente López Obrador. Vamos a arrancar con este entramado de corrupción y de dinero, con este asunto desde el extranjero. Hace algunos días aquí le reportábamos esta noticia que se dio a conocer, que Estados Unidos alista un incremento a los fondos que entrega a las organizaciones no gubernamentales que operan aquí en nuestro país, incluyendo a Mexicanos contra la Corrupción. Algo absurdo que se sigan llamando organizaciones no gubernamentales cuando el mismo gobierno, en este caso de Estados Unidos, los está patrocinando. Y bueno, el incremento es en varios rubros, en donde se menciona, por ejemplo, que los fondos pasarían de $3.900.000 a 5 millones en respaldos a la sociedad civil. También pasaría de $6.870.000 a 10 millones en materia de derechos humanos. Y finalmente el Programa General de Estado de Derecho, así se llama, pasaría de 56 millones a 60 millones. Estos son los incrementos que daría la USAID y el Departamento de Estado a nuestro país, bueno, a las ONGs que operan en nuestro país, para la elección o para el año electoral 2024, que esto también es de lo más significativo. Esta cantidad nos pone por encima de otros países como Venezuela, El Salvador y Cuba, que también reciben estos recursos para las ONGs financiados por Estados Unidos. Y esta noticia finalmente va, no solo es no hacer caso a la petición del presidente, sino se van en una dirección contraria. El presidente dijo, oigan, pues ya dejen de financiar a estas ONGs que son antigobernistas, van en contra del gobierno. Y pues en lugar de hacer esto, les van a dar más dinero. Ahora, el presidente López Obrador había mencionado y reaccionado desde la conferencia en Palacio Nacional sobre que esto era injerencismo. Y bueno, lo que dio a conocer el día de hoy es una carta que envió a Joe Biden, que en un principio dijo no se la iba a enviar, pero que finalmente decidió hacerlo. Y esto porque llegó justamente la asesora de seguridad de Joe Biden a Palacio Nacional. Y ahí en ese momento él decidió, pues vamos a enviársela, vamos a entregársela a través de esta persona. Y hoy reveló el contenido de la carta el presidente López Obrador. La protesta formal, la protesta en contra del gobierno de los Estados Unidos y con el beneficio de la duda de que Joe Biden no está enterado de esta situación. Y señala lo siguiente, deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, se ha dedicado a financiar organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual dice es a todas luces un acto intervencionista contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos. Y dice, hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto. Y dice, estoy seguro de que usted desconoce este asunto y por eso le pido respetuosamente su valiosa intervención. Eso es lo que le escribe el presidente López Obrador, informándole, le dice a Joe Biden sobre esto que va a suceder el próximo año. Lo que viene sucediendo, pero además lo que va a suceder, en donde le van a dar más dinero. Ahora, hoy el presidente, además de leer esta carta, finalmente pues menciona el momento en el que le reporta a Elizabeth Sherwood, que es esta asesora de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, que estuvo ayer en Palacio Nacional y a quien le dio la carta
la reacción, qué fue lo que le respondió ella, confirmándole, de acuerdo también a su posición, la posición de esta funcionaria, que Joe Biden no está enterado de esto, de que se está patrocinando a estas ONGs que tienen una agenda política en contra del gobierno del presidente López Obrador. Y esto fue lo que mencionó el presidente sobre este momento. Y le dije, mire, nada más, le voy a pedir aquí a la traductora que le lea la carta, pero no le comente nada. Pero me quedé pensando y sí se la envié. Y aprovecho para la doctora Elizabeth, que ella es también muy amable. ¿Y por qué cambié de opinión? Porque la verdad siento que es muy prepotente, muy ofensivo, y no me puedo quedar callado. Ofrezco disculpas, pero la vida pública tiene que ser cada vez más pública, y en Estados Unidos y aquí en México siempre se debe de poner por delante la libertad. Esto por el financiamiento a estas organizaciones. Y ojalá y hagan algo. ¿Saben cuándo le manifestó esto? Pues que, como digo en la carta, que ella estaba segura de que el presidente Biden no estaba enterado. Pues eso es lo que menciona el presidente. Esa fue la reacción de Elizabeth Sherwood, la asesora de seguridad de Joe Biden, y con el compromiso de que le iba a entregar la carta del presidente. Aunque es muy difícil de creer que Joe Biden no sepa sobre esto, el presidente está siguiendo todos los caminos diplomáticos, sobre todo en esta primera parte. Si ahora le va, seguramente tú no sabes, pero ahora yo te estoy informando. Yo, el presidente de México, te estoy informando sobre lo que está sucediendo en nuestro país, para que la próxima vez ya no finja demencia, no finjas que no sabes. Ahora sí, la próxima vez, si no hay una reacción positiva sobre el tema, entonces quedará confirmado que Joe Biden sí sabía y le valió un cacahuate, y esa es ya otra parte y generará otro tipo de reacciones, seguramente por parte del gobierno de México. Pero primero lo primero, decirle lo que está pasando aquí en nuestro país, darle el beneficio de la duda de que no lo sabía y esperar la reacción y esperar la orden. Ahora, este asunto mayormente se centra en lo que es Mexicanos contra la Corrupción, la organización de Claudio X González, que también ha recibido varios millones. Sin embargo, también lo importante es que no es la única. Incluso el día de hoy se dio a conocer, pues se retomó porque ya se había hecho pública una lista de varias de las ONGs financiadas por Estados Unidos aquí en nuestro país y que ahora en el 2024 van a recibir más ingresos. La que recibe más, de acuerdo a los reportes que tiene la Presidencia de la República entre 2018 y 2021, porque fue cuando se dio a conocer. Por ejemplo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos es la que había recibido más dinero, 63 millones. De ahí Pronatura, 52 millones. Mexicanos contra la Corrupción, 41 millones. Estos están en tercer lugar. Y de ahí nos vamos para abajo. Observatorio Ciudadano de Seguridad, Campaña Global por la Libertad, Investigación y Estudios para el Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en esta lista, independientemente de las cantidades, también lo que hoy se reveló es cómo está muy bien pensada y definida también por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque es una lista en donde están estas ONGs que tienen un gran activismo político en contra del gobierno. Y básicamente también por eso las financian, porque supuestamente están defendiendo la democracia. Ahora el problema es que lo defienden en contra de un gobierno que fue democráticamente electo. Y ahí van en contra incluso de esta máxima de respetar la voluntad del pueblo, en este caso del pueblo de México. Ahora, en este tema fue justamente Elizabeth Vilchis quien saca también algunos datos en su sección de quién es quién en las mentiras sobre estas ONGs, algunas de ellas que también están en esta lista a las que se refiere el presidente López Obrador en su carta, que van a recibir estos recursos en el 2024. Esto es lo que mencionó. Esto es parte también de lo que hay detrás
de este financiamiento de los Estados Unidos. Entre las organizaciones que actualmente son financiadas por la USAID se encuentra artículo 19. Quienes reciben $2 millones, son 36 millones de pesos, la conversión de $2 millones, y son más o menos 12 millones de pesos al año. Esta asociación ha servido como herramienta del intervencionismo de la USAID para generar una percepción de que ellos defienden la libertad de expresión y legitiman así sus mentiras y sus críticas al gobierno, al que acusan de autoritario y de reprender y criminalizar a los periodistas. En esta lista también se encuentran México Evalúa, quien recibió de 2019 a 2023 de la USAID $3 millones, 54 millones de pesos. Pero ¿quiénes son México Evalúa? Ellos son un aliado estratégico de Mexicanos a Favor de la Corrupción de Claudio X González. Su presidente y directora son Luis Rubio y Edna Jaime, respectivamente, dos opositores abiertos al presidente López Obrador. Edna Jaime escribe en periódicos como El Financiero, colabora en el Latinus de Loret y suscribe iniciativas y bulos que comparte la sociedad civil de Claudio X González. Luis Rubio, por su parte, es articulista del diario Reforma, donde escribe sobre populismo y contra el gobierno del presidente López Obrador. Desacredita constantemente el trabajo del Gabinete de Seguridad y, por cierto, fue uno de los que compartió la mentira de que el mandatario federal se encontraba grave. Y bueno, en el caso de Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad, la revista Contralínea documentó que esta organización, que se dice sin fines de lucro, recibió 25.7 millones de pesos de la USAID entre 2019 y 2020. Pues parte de lo que menciona también Elizabeth Vilchis sobre este tema, sobre las ONGs, sobre las líneas también que manejan la línea política, en donde todas ellas han trabajado en algún momento con todos los medios opositores en contra del presidente para sacar información manipulada, asegurando, por ejemplo, México Evalúa que los mexicanos estamos en contra de la estrategia de seguridad del presidente y demás. Artículo 19 insiste, incluso el día de ayer sacó otro reportaje donde supuestamente el presidente dice está muy molesto con la prensa porque la prensa se la pasa cuestionándolo y por eso los ataques a la prensa. Y así, para eso les pagan. Esa finalmente es parte de esta estrategia y los intereses también de Estados Unidos que están metidos en esto. Pero la historia no termina ahí. Como les decía, este es uno de los 2 capítulos que vamos a hablar. Este es el dinero que viene del extranjero. Ahora, lo increíble es que esto no era suficiente para ellos y también empezaron a utilizar dinero público y además de que la Secretaría de Gobernación de Osorio Chong y además de los otros expresidentes financiaban a estas ONGs, también como lo sabemos, como el caso de Morera, también todo esto que se ha denunciado en el caso de García Luna. Bueno, además de esto, también tenían otra fuente de financiamiento en donde impulsaban sus negocios. Porque ahí las ONGs pues se supone que no tienen fines de lucro, pero pues había que seguir adelante con los negocios y esto fue a través del CONACYT. El día de hoy también Álvarez Bulla reveló cómo el dinero del CONACYT terminaba en estas ONGs. Es increíble. Uno se pregunta cómo pueden hacer esto, pero lo consiguieron a través de un entramado en donde está metido no solo las empresas privadas, no solo las universidades privadas, sino también el propio CIDE. El CIDE entonces controlado por Claudio X González. Ahorita ya no está. Quitó a este director del CIDE, el gobierno del presidente López Obrador, pero antes estaba dominado justamente por este señor. Esto es lo que revela Álvarez Bulla cuando explica también lo importante de la reforma que se dio en la Cámara de Diputados y por lo cual están tan molestos en la oposición y también todos ellos impulsados por el propio Claudio X González. Esto fue lo que reveló y de ahí vamos a ir platicando en estas redes de corrupción en donde también está embarrado el INE. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama también hicieron dinero con el CONACYT. Vamos a ver.
se transfirieron a través de estos fideicomisos y también de programas presupuestarios del CONACYT más de 45,000 millones de pesos a empresas privadas, nacionales y también transnacionales. Tenemos aquí algunas que en conjunto recibieron más de 2,600 millones de pesos de presupuesto del pueblo de México, de recursos del pueblo de México, y además todas estas transferencias a fondo perdido, y asimismo fueron beneficiadas otras miles, casi 3,000 en total, empresas. Las transferencias, además, en la siguiente vemos, contaron con la participación, podríamos decir complicidad, para habilitar y legitimar estas transferencias de instituciones de educación superior públicas del país y también privadas. Las que más recursos recibieron fue el Tecnológico de Monterrey, a la cabeza, el CIATECU, un centro público de investigación, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la UNAM, el CIMAB, entre muchas otras, sobre pretexto de la innovación a fondo perdido, sin que, como veamos, tuviera ningún beneficio para el país, sino además recibían de regreso recursos a partir de las instituciones de educación superior en forma de talento, de apoyos para su negocio, es decir, una subvención sobre pretexto de la innovación de entidades privadas. Bueno, y no solamente hubo desvío a favor de intereses económicos, sino también de intereses creados políticos. Aquí presentamos una pequeña radiografía de las redes que habilitó uno de los centros públicos de investigación en su época pues neoliberal, desviando sus funciones que deberían de ser a favor de todo el país. Y bueno, sin entrar en detalle, podrán ver ahí pues nombres destacados de personas como María Amparo Casar, el propio director general, el primero fue, bueno, el anterior a Sergio López Ayón, el propio exdirector general del CONACYT, y pues estas organizaciones de las cuales acabamos de oír, como México Evalúa, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, aparece también ahí el TEC de Monterrey, y una habilitación de transferencias de talento a instituciones como el INAI, el INE, en fin, e inclusive un vínculo muy estrecho con la Suprema Corte de Justicia. Ahí aparecen también nombres destacados. Pues es lo que señala entonces Álvarez Bulla sobre estas redes de corrupción, empezando primero pues por las empresas, que ya es lo que había denunciado, los recursos que habrían recibido ya también por parte del CONACYT, grandes empresas, y regresamos con Claudio X González, Kimberly Clark, FEMSA, que también recibía a través del TEC de Monterrey, este grupo económico que controla el tecnológico, también recibía este apoyo, digamos, en el fortalecimiento del talento, como le dice Álvarez Bulla, Monsanto, Continental, Volkswagen, Bayer, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la primera parte. La segunda parte que ella menciona pues está en el tema de las universidades, que ahí están estas transferencias en donde ellos iban pues definiendo también cómo se iban a invertir estos recursos con estas empresas. Ellos capacitaban también al personal, a los que estaban ahí, daban pues apoyaban a los investigadores, apoyaban entre comillas, con dinero del CONACYT, y los investigadores terminaban trabajando en estas instituciones. Ellos ofrecían estos servicios para dar clases para otras empresas y hacían negocio ya con este personal capacitado con el dinero del CONACYT. Y por último está también una institución que se prestaba a esto, que es justamente el CIDE. Y ahí es donde pues está este nido de corrupción en donde varios están embarrados. Vamos a poner aquí el diagrama más grande que presenta Álvarez Bulla el día de hoy, en donde está en medio este señor, Sergio López Ayón. Seguramente lo recordarán, Sergio López Ayón fue designado por el INAI para participar en el Comité Técnico de Selección de Consejeros Electorales. Ahora, este señor Sergio López Ayón es miembro del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción, incluso el presidente López Obrador, cuando sacó esta lista de nombres, en donde ahí está, por ejemplo, José Ramón Gosío, Gustavo de Hoyos, Juan Pardinas, acá abajo de Reforma, aquí está este señor, Sergio López Ayón. Es decir, que cuando él era miembro del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción, él era el director del CIDE también. Y ahí en ese momento pues se da también este intercambio de talento, es decir,
que finalmente el dinero del CONACYT también ayudó a sufragar gastos de Mexicanos contra la Corrupción, porque ya Claudio X González no tuvo que invertir en capacitación ni en nada de esto de su personal, todo lo hacían a través del CIDE y no sabemos si se dieron algunas transferencias o no, porque esto no lo explica a detalle Álvarez Bulla. Pero así nos vamos con otras instituciones como el Tecnológico de Monterrey, como México Evalúa, como el propio INAI, que justamente fue el que postula a Sergio López Ayllón para participar en el proceso interno de selección del INE. El INE también, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está en donde pues se cobijó a Lorenzo Córdoba, también están ahí en esto. Algunos medios como Excelsior, El Universal, Reforma, Animal Político, otra vez Claudio X González, Nexos, La Razón, El Financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vemos también esta red de corrupción, que es básicamente lo que se denuncia el día de hoy. Y miren, quienes pegan el brinco, por cierto, cuando se revela todo esto, ¿saben quiénes fueron? Fueron los consejeros. Fue Ciro Murayama, que es cómplice de Lorenzo Córdoba. Miren lo que dice Ciro Murayama. Dice: la funcionaria Elena Bulla miente en público desde la mañanera. Una muestra, dice que el INE recibía recursos del CONACYT. Falso, es al revés. Las multas que aplica el INE a partidos se van íntegras a ciencia y tecnología, incompetencia, mentira y autoritarismo. Y saca también esta gráfica, la que estábamos viendo. Bueno, para precisar, y esta es la parte que mencionaba Álvarez Bulla, no es precisamente recursos económicos, sino es el talento, la capacitación, que eso también cuesta, y cuesta bastante, si no pregúntenle a los alumnos de las universidades privadas en este país. Ahora, efectivamente el CONACYT recibió recursos del INE. Por ejemplo, el año pasado lo que se reporta es que CONACYT recibió 451 millones de pesos con las multas del INE, y con esto, dicen, se beneficiaba a investigadores. Pero ¿cuál finalmente es la maña? Lorenzo Córdoba, cuando presentaba estas multas, las aprobaba en el INE y se las quitaba a los partidos, en lugar de que este dinero terminara en la tesorería de la Federación. Este dinero se iba al CIDE, como efectivamente lo confirma el propio Ciro Murayama, y ahí en el CIDE, en donde el INE tiene un lugar en el Consejo de Administración, Lorenzo Córdoba y Murayama decidían a dónde se iba a invertir este dinero que ellos le habían quitado a los partidos. Y ya vimos cómo terminaba este dinero. Y terminaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, terminaba con Claudio X González, y finalmente este dinero terminaba en manos de esta red de corrupción. Le quitaban el dinero a los partidos, repito, y en lugar de regresarlo a la tesorería donde tenía que regresar, ellos seguían echando mano de este presupuesto, financiando los proyectos de investigación, pero sobre todo a los investigadores, que son finalmente todos cuates de ellos y eran financiados con este presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Eso no lo dice Ciro Murayama, pero confirma finalmente esto, que sí, les daban el dinero, pero además el INE estaba ahí y decidía en qué se gastaba el dinero en este Consejo General del CIDE. En fin, un verdadero nido de corrupción, que por eso ahora que lo desbarata esta ley que presenta el presidente López Obrador, pues ahora están brincando todos, porque ahora van a perder este dinero, esta red que ellos construyeron para financiar a los suyos, para presentarse como investigadores, no hacer realmente absolutamente nada y además financiar sus negocios. En fin, así las cosas con este dinero que ya le echó el ojo el presidente desde los Estados Unidos y también aquí en México, y Claudio X González pues ahora tendrá que usar su propio dinero, porque es lo que le gusta. No le gusta gastar el dinero de sus empresas en su activismo político, pues ahora lo tendrá que hacer porque ya cada vez se está quedando con menos recursos. Bien amigos, pues yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho el like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.